Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por este tiempo de tu Shabbat, que tiene un propósito, Señor, que es que nos apartemos un tiempo para intimar contigo, Señor, para estar a solas contigo, ser purificados, Señor, ser drenados de todo lo que en la semana ha venido a nuestras vidas, para poder ser reajustados, ser limpiados, ser instruidos, volver a pactar contigo, Señor, volver a intimar contigo. Más allá de dejar de hacer cosas por hacerlas, es para poder tener un día contigo, Señor, reposar contigo y intimar contigo lo más cercano que podamos, ser instruidos por ti. Gracias, Señor, por este día de Shabbat. Te pedimos que los hermanos que vienen en camino, si es que alguno falta por llegar, que lo traigas con bien, Señor, y que pueda llegar a esta congregación, Señor. En nombre de Yahshua el Mesías, amén. Vamos a irnos a Proverbios 2, con eso vamos a empezar. Proverbios 2, del 10 al 17. Perdón, es del 10 al 12 nada más, ¿sí? Del 10 al 12. Dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Amén. ¿Verdad? Entonces hay que buscar sabiduría, hay que buscar el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Esas moneditas se las di para que de tarea busque un versículo que dice que la sabiduría es mejor que las rentas del oro y de la plata. ¿Sí? Por eso le di esas moneditas. A unos les di de oro y a otros les di de plata. ¿Ah? A los solteros les di de plata para que no se pongan loquitos. ¿Ah? A los casados sí les di de oro. Los que llegaron tarde, ni modo. Ya no alcanzaron por haber llegado tarde. Ah, no, no es cierto. ¿Sí? Por eso les di esas monedas, para que de tarea busquen esa escritura. Así dice, así dice. La sabiduría es más preciada que las rentas que te puede dar el oro o que te puede dar la plata. Cuidado, la estás pisando. ¿Sí? Medita en eso, ¿verdad? Yo creo que si estas monedas fueran de oro, no, hombre, ya no la anduviéramos arrebatando, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cada vez que yo vea que alguien se duerme, le voy a hacer así, mire. ¿Eh? El anterior es 2, 10. 10 al 12, el que leímos. Y ya ven, cada vez que se vayan a estar durmiendo, así le voy a hacer, mire. O cada vez que alguien se quiera ir, que le vea con ganas de que ya me voy, así. Porque lo que está recibiendo de la palabra es más valioso que el oro y la plata. De cuenta que corriera donde le dijeran que hay un cofre de oro. Así deberíamos de correr hacia la escritura, ¿sí? Así de valioso es, así de incomparable es. Ya lo encontré. A ver, ¿cuál es? Proverbios 16:16. ¿Qué dice? La sabiduría vale mucho más que el oro y la inteligencia mucho más que la plata. Hay otra versión que dice: vale más que las rentas que te dé el oro y la plata. Guarda esta moneda para que se acuerde, ¿verdad? Se acuerde que hay algo más valioso que si eso fuera de oro y plata, que es las escrituras, ¿verdad? Conocer las escrituras. Eso sí te va a dar rendimientos. Eso sí te va a dar intereses. Eso sí te va a dar rentas de ganancia para tu vida.
La parashá de ahora, la parashá 38, se llama Corá. Coré en español, el nombre de un personaje. Dicen las traducciones que quiere decir calvo, tal vez lampiño. Otros dicen que tal vez quiere decir raído, ¿sí? Raído. O sea, sin pelo, porque fue raído. Arrancado. Otros rasurado, o sea, otros calvo. Definitivamente hay diferentes traducciones o significados que se le da al nombre de esta persona, ¿sí? Pero se llamaba Coré. La parashá de ahora, hay dos eventos y dos personajes, o muchos personajes, pero hay dos eventos muy significativos. Uno se lleva a cabo en el desierto, ¿sí? En el desierto, donde estaba peregrinando nuestro pueblo, en el desierto, se lleva a cabo y es narrado en el libro de Números. Otro evento se lleva a cabo cuando Israel ya como nación ya estaba en la tierra prometida. En una de las partes de la parashá, los protagonistas son Moisés, Aarón, Coré, otros personajes. Y en otra parte de la parashá, ¿quién es el otro protagonista? A ver, ¿quién es? Samuel, Saúl, parte del pueblo ya como nación, ¿verdad? Ya no en el desierto, ¿sí? Es parte de la enseñanza del día de hoy. Es una enseñanza muy amplia, ¿sí? Pero aunque sea muy amplia o a veces un poco tardada, pues al final es mejor que el oro y la plata, ¿verdad? Esa es la enseñanza de eso. La parashá se desarrolla de los versículos Números del capítulo 16 al 18 y del 18 llega hasta el versículo 32. Entonces se lleva a cabo la primera parte en el capítulo 16 hasta el capítulo 18, ¿sí? Eso es la primera parte de la parashá. La segunda parte de la parashá, la Haftará, se lleva a cabo en el primer libro de Samuel. Samuel, ¿qué fue? ¿Qué rol tenía? ¿Quién se acuerda? Profeta. Era un juez. Era un juez. Sí, alguien dijo por aquí, era un juez. ¿Podría Dios haberle dado profecías? Sí le dio profecías, sí habló algunas profecías, pero su rol estipulado, su cargo era ser juez. Que no se nos olvide eso, que no se nos olvide, es parte de la enseñanza de hoy. Juez. Un juez, ¿qué facultad tiene? Abogado por allá. Juzgar, ¿verdad? La facultad que tiene un juez es juzgar. Pero los jueces juzgan porque conocen la ¿qué? La ley, la Torá. Nadie que no conozca la Torá no puede ser juez, no puede juzgar. Pero alguien que conoce la Torá puede entonces ¿qué? Juzgar, porque conoce la Torá, ¿verdad? Dios tiene un orden para todas las cosas. El que juzga es porque conoce la Torá, ¿sí? Samuel era un juez que ejercía ese rol, conocedor de la Torá, y entonces él juzgaba al pueblo, ¿verdad? Pero bueno, esa es la segunda parte de la enseñanza. En el libro de Números 16, vamos a meternos un poquito en el contexto de estos hechos que vamos a ver ahorita. Si recordamos cuando el Señor sacó a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, pues ahora sí que, como dice el dicho, nos agarró ignorantes de muchas cosas, ¿verdad? Sin leyes, sin Torá, sin escritura, sin enseñanza, sin dirección, ¿verdad? Y entonces todo el camino
Le empieza a dar su ley, le empieza a dar su Torah, le empieza a dar su dirección, le empieza a dar sus mandamientos para que no anduviéramos como burros sin mecate, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿verdad? Ahí descabezados ahí. No, ¿verdad? En el capítulo 11, el pueblo se revela a Dios, no le pide, no les gusta la comida, no les gusta el pan que Él les da, de lo cual Moisés no tenía la culpa. ¿Quién le estaba dando ese pan? Yahweh estaba dando ese pan. No era un pan que Moisés de su bolsillo, cómense esto, ¿verdad? No, era un pan dado por el Señor. Luego les manda codornices, pero antes de eso también había otras rebeliones, o más bien después de eso hubo otras, ¿no? ¿Se acuerda cuando en el capítulo 12 María y Aarón hacen crítica a Moisés por lo de su esposa? ¿Se acuerda? Pero si nos acordamos bien, esa mujer era hija de ¿quién? Yetro. Y Yetro era un hombre que era conocedor de ¿quién? De Yahweh. O sea, era un hombre de Dios. Entonces su hija era una mujer que sometida a su esposo, venía de una padre que era su autoridad antes que ella y que era conocedor de las escrituras. Entonces la crítica de Aarón y de Miriam no era válida. ¿Sí me explico? No era válida porque era una mujer que obedecía las escrituras. Entonces, ¿sí me explico? De ahí el por qué hubo un enojo de Dios contra eso. No fue nomás porque sí, ¿verdad? Lo que Aarón y Miriam, María, la hermana de Moisés, hicieron estuvo mal, sin un buen fundamento, ¿verdad? Sin una buena conocimiento que les pudiera permitir hacer un buen juicio, ¿verdad? Y de ahí el castigo de Dios, de ahí el castigo, ¿verdad? En el capítulo 13, ya están cerca de la tierra prometida, ya están cerca, y Dios no les había mandado que enviaran espías, ¿sí? Él todo el camino anterior a eso les había dicho que era una tierra buena, que Él les iba a dar la victoria ahí, que los pueblos que estaban ahí se habían corrompido y que por eso Dios había decidido desarraigarlos de ahí, sacarlos de ahí, exterminarlos, así como se oye de feo, pero es Dios el que así lo deseaba, porque era justo hacerlo, ¿sí? Entonces, Él ya había determinado hacer eso y darle la tierra ¿a quién? A Israel, a su pueblo, y ese pueblo la iba a tomar y hacer el brazo ejecutor del Señor para que se llevara a cabo ese plan. Pero el pueblo se rebeló también a eso, porque el enviar a los espías no era algo que había provenido de Dios, era algo que el pueblo había propuesto, ¿verdad? Por eso Dios le dice, pues envíalos para ti, ¿verdad? Envía tú los espías para ti y que revisen la tierra. Pero voy a acceder a lo que tú estás queriendo hacer, pero no es lo que yo te había dicho, ¿sí? Muchas veces nos falta entender los grados y cómo se llevan a cabo las cosas por reglamentos y dictamen del que tiene la autoridad, ¿verdad? Por reglamento, dictamen y orden del que ha establecido cómo se hagan las cosas y cuándo se hagan, ¿verdad? A veces nos es difícil entender eso porque nuestra naturaleza rebelde es así, es rebelde, es contraria a recibir una orden, contraria a guardar un tiempo determinado, contraria a hacer las cosas según los pasos establecidos, ¿verdad? Hay un 1, hay un 2, hay un 3, mañana hay un 4, no, de una vez, no, mañana,
¿verdad? Mañana hay un 4, luego hay un 5. No, pero primero quiero así. No, o sea, hay un orden establecido, dado por el que quiere que así sea y el que tiene la máxima autoridad, ¿verdad? Mire, yo he trabajado, muchas veces he trabajado como supervisor, ¿sí? Y lo digo porque no creo que me guste ese trabajo, no me gusta, ¿sí? Y cuando Dios, por favor, me dé otro, que me dé otro, ¿sí? No me gusta. Pero algo he aprendido, ¿sí? Algo he aprendido. Que hay reglamentos, que hay cosas estipuladas, que hay protocolos para las cosas, que aunque 20, nosotros no queremos, así se tiene que hacer. ¿Sí me explico? No saben, así se tiene que hacer porque hay un reglamento que alguien superior a ti y a mí estableció. Y a ese es al que hay que agradarle haciendo las cosas que están estipuladas. ¿Sí me explico? Eso me ha servido mucho a mí en esa parte porque viera cómo se batalla con eso, cómo se batalla, porque la gente no quiere hacer caso, no quiere obedecer, le cuesta trabajo. ¿Por qué en vez de hacerlo así no lo hago así? Así dice el reglamento, hazlo así. No, pero también se pudiera hacer así. Así dice el reglamento. Pero también así sale. Pero es así. ¿Sí? Pero ¿por qué yo en vez del otro? Porque a ti te están diciendo, hazlo tú. Se te está diciendo a ti. Pero el otro, ¿qué va a hacer? No es tu asunto. No es tu asunto. El otro se le va a dar otra labor que tú no sabes y no es tu asunto. Tú haz lo que se te está diciendo. Ese es tu asunto. ¿Sí? Eso me ha dejado mucha experiencia, mucho aprendizaje. Mucho. Porque no se imagina usted 60, 80 personas y a todas estarles revisando que hagan lo que tienen que hacer. Y como tiene que ser y cuando tiene que ser. ¿Verdad? Y no crean que todos, sí, lo vamos a hacer. No es así. La realidad es que no es así. Y las cosas se tienen que hacer. Porque el otro que está arriba de mí va a venir y me va a preguntar. ¿Sí me explico? ¿Se hizo como te dije que se hiciera o no se hizo? No he terminado. Bueno, en 1 hora vengo a ver si ya está como se tiene que hacer. Se va, ¿verdad? Y yo tengo que, a ver, órales, porque tengo cuentas que entregar. Sean justas y a veces son injustas. No crea usted, son hombres al final, son imperfectos, cometen errores, son corruptos, trácalas, buscan su conveniencia, sí es cierto. Pero en lo que a mí me cabe, yo tengo que hacer las cosas como está escrito que se deban hacer, ¿verdad? O sea, mi parte yo la tengo que hacer como está escrito que se tiene que hacer. Yo no sé él sus cuentas, yo no sé él qué cuentas va a dar, si están bien o mal. Otro más grande, a él le va a pedir las cuentas y a él lo va a juzgar, ¿sí? Yo a mí, lo mío, ¿sí me explico? Lo mío, ahí están mis cuentas, ahí está el asunto, y yo a la vez voy y le pido cuentas a los otros, ¿verdad? Lo hiciste así como te dije, así como te dije, como lo hiciste, a ver, ¿sí me explico? Y así es, porque hay órdenes establecidos, reglas establecidas por un poder superior. Y aquí es el principio de ese poder que es Dios mismo. Dios mismo, Hashem, el Dios de Israel, ha establecido cosas, ¿sí? Nos guste o no nos guste, las queramos hacer o no. ¿Por qué yo y no el otro? Porque a ti te dijeron, punto, ¿sí? Es para contigo. Al otro se le van a pedir sus cuentas, todos. Pero tú ocúpate de hacer lo que a ti se te dijo que tienes que hacer, ¿sí? En el capítulo 14
el pueblo se rebela por este informe que traen los espías, ¿verdad? No, la tierra traga a sus moradores. ¿Cuántos espías habían sido enviados? 12, ¿verdad? Solo Caleb y Josué eran los únicos que obedecieron e hicieron y vieron que la tierra, aunque sí tenía gigantes, había que pelear, estaba difícil, pero ellos dijeron, pero Dios dice que nos la va a dar, pues nos la va a dar. O sea, los otros pues difamaron la tierra, ¿verdad? Traga a sus moradores, es horrible, no hay esto, no hay lo otro, no hay aquello, nos vamos a morir, mejor vámonos a Egipto, mejor nos hubiéramos quedado ahí. Rebelión tras rebelión a todas las cosas que Dios había establecido. Puras, y así se fue llevando todos esos pasos, mande. Traían Egipto en el corazón. Traían Egipto al final, ¿verdad? Pues al final eso es parte de la verdad, ¿verdad? No, allá había cebollas y ajos y de todo, mejor allá, ¿verdad? Pero se te olvida que allá eras esclavo, ¿verdad? Se te olvida que allá hacías lo que otro mandaba, o sea, tampoco eras libre. Hacías lo que Faraón decía que hicieras. Y cuando, volvemos a caer en la misma, ¿verdad? Y cuando él dijera y como él dijera, la misma, nomás que allá te daban cebollitas para que no lo sintieras. Te daban ajos, carnita, para que no sintieras que eras esclavo, ¿verdad? Como dicen los romanos, al pueblo para que te siga, dale pan y circo, ni cuenta se van a dar, ¿verdad? Por eso les daban su virote a la entrada del, ¿cómo se llama? Del Coliseo. No, eso es cierto, Los romanos mandaban personas con carritos de madera, órales, su virote al pueblo y que entraran al Coliseo a divertirse. Pan y circo. Y así ni cuenta se daban de lo que hacía el César y lo seguían. ¿Sí me explico? Por eso lo hacían, por eso existe ese dicho. De los 10 de los espías pues mueren consumidos por una plaga de Dios que él envió directamente y solo se salvan Caleb y Josué. Y toda esta generación Dios le da un castigo. Todos aquellos que despreciaron la tierra que les di, que desobedecieron una vez tras otra lo que yo he mandado, no van a entrar en la tierra prometida. Van a morir aquí afuera. Solo aquellos que sí obedecieron, que sí creyeron, esos sí van a entrar. Y sus hijos y otra generación nueva. Esos sí van a gustar la tierra prometida, esos sí la van a heredar, esos sí la van a tomar. Todos los principales no, toda aquella generación que no quiso, que se rebeló una tras otra, no la van a tomar, no la van a tener, no la van a ver. El pueblo lo que hizo fue, ahora sí queremos, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda la parashá pasada? No, entonces sí, ahora sí, mañana vamos a ir a la guerra y vamos a tomar la tierra, pero ya Dios había dicho, no, ya te dije que no, ¿sí me explico? O sea, otra vez volviendo, cuando dice izquierda, derecha, cuando dice derecha, pues ahora sí la izquierda, ¿verdad? Y les dijo, no, pues sí, le dijo Moisés, pues si quieren vayan, peleen, pero ya no está Dios con ustedes, o sea, ya no está, ya no va a suceder eso. Y fueron, pelearon, ¿y qué les pasó? Fueron derrotados, se regresaron, ni pudieron tomar la tierra. ¿Sí me explico? No, pues no, hacer las cosas como quieren, no se va a hacer. Y aún quisieran la tierra prometida, pero ya no se va a hacer así, porque no es como tú dices, es como digo yo, el que puso las reglas. En el capítulo 15 se cambia un poco la temática, porque se empiezan a dar las reglas de las ofrendas, las reglas para el pueblo, y dice ahí, cuando entren a la tierra prometida, esta va a ser la forma en cómo vas a ofrendar, vas a dar diezmos, vas a hacer muchas cosas. Pero ¿quiénes las iban a hacer allá en la tierra prometida? ¿Para quiénes eran estas reglas? Pero para la ¿quién? Los que iban a entrar. ¿Qué era la quién? La generación. Josué y Caleb y la nueva generación. Y la nueva generación. Ya no era para los otros, ¿se da cuenta? O sea, ya no. Les voy a dar reglas y todo, pero no era para ellos ya. Era lo que iban a hacer aquellos que se iban a entrar, ¿sí?
A esos, ahí están las nuevas reglas, porque ahí dice, son reglas para cuando entres allá, tengas la tierra, así le vas a hacer. Y les empieza a dar las reglas sobre las ofrendas, etcétera. También ahí luego pasa lo de la persona, ¿se acuerdan que recoge leña en el día de reposo y que es ejecutado, que se mete a la cárcel, el Señor determina que debe morir? Entonces hay sucesos que atrás de eso Dios estaba estableciendo cosas que se iban a hacer ahí y qué cosas no iba a permitir allá. Pero repetimos, era para la nueva ¿qué? Generación. Después de lo de las ofrendas y de lo de la persona que recogió leña en el día de reposo, que muchos, un paréntesis ahí, muchos estudiosos y eso dicen que porque hay una tradición que dice que esa persona, viendo que todos estaban guardando el día de reposo, él quiso tomar ventaja y recoger más leña cuando otros no podían recoger leña y guardarla y hacer lucrar y ganar una ventaja, etcétera. Es una, ¿cómo se llama? Es una tradición que por eso fue así de severo, porque no fue una obra por hacer una obra. ¿Sí me explico? No fue algo por nomás porque sí, pero es una tradición, ¿sí? Es una tradición que él quiso sacar ventaja ese día mientras los demás sí estaban guardando el día. Pero, repito, es una tradición. Después de eso, puso las leyes del talit, ¿se acuerdan? Las leyes del talit, de los tzitzit, el manto, ¿verdad? Porque acuérdense todos esos contextos que habían estado viniendo y que iban a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y cuando enseña sobre el talit, sobre el cordón azul, él dice, esto vas a usar para que te acuerdes y no te prostituyas en pos de lo de tus ojos y lo de tu corazón. Esa es una parte bien importante de la enseñanza del talit. Dice, lo vas a usar para que te estés acordando y no sigas las inclinaciones de tus ojos ni de tu corazón, para que no vayas en pos de ellas y te desvíes, ¿sí? Por eso es una de las razones por las cuales te lo vas a poner y lo vas a usar, para que te estés acordando. Y cuando tengas en la balanza, ay, o decido esto, o decido el otro, no decidas en pos de lo que no, ¿sí? De lo que no es lo que él ha mandado. Y entonces te acuerdes y decidas en pos de lo que sí. Eso es para todos los hombres de Israel, ¿sí? Y la mujer dice, pero yo no me puedo poner talit. No, tú no te puedes poner talit, pero te vas a sujetar ¿a quién? A un hombre que sí va a usar talit, ¿sí? Porque el talit es para los hombres, y hombres que usan talit es porque van a estar sujetos al Dios de Israel. Para que cuando tengas que decidir entre lo de tus ojos y tu corazón, veas el talit y decidas por lo que dice, lo que te lleva el talit. Y mujercitas no van a usar talit, pero van a estar sujetas a uno que usa talit, ¿sí? Y entonces ahí tú vas a estar sujeta al Dios de Israel, ¿sí? Es una cadena de mando, es una cadena de autoridad, como en la empresa esa donde trabajo, ¿verdad? Parecido, aunque eso allá es corruptible porque es de hombres, lucrativa, es otra cosa, pero es un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, he ahí una explicación para lo del talit y una importancia, ¿verdad? Todo esto recapitulando, ¿sí? Entonces, mujeres, cuando las solteras no anden buscando con quién se van a casar, de quién sabe dónde, primero usa talit y ya sabemos a qué me refiero. No anden buscando si usa el manto físico, no. ¿Sí? Es un hombre que usa talit. ¿Sí me explico? Que está sujeto al Dios de Israel, no a locuras, no a media palabra y embarradas de quién sabe qué, no, a las escrituras, ¿verdad? Al Dios de Israel. Entonces con ese sí te puedes tú unir, porque entonces ahí donde tú vas a estar sujeta, ¿verdad? Y el talit a ti ahí te va a abarcar, ¿verdad? Bueno, así es el orden de las cosas.
Y hombres solteros también están así bien sujetos para que ya puedan extender el talid a otro, o a lo mejor ni saben de qué se refiere el talid y ahí andan buscando. ¿Sí me explico? Sí, o sea, todo tiene un orden, ¿va? Ya sabes, ya te estás preparando para ser un buen extendedor de tu talid, porque si no, pues ¿para qué? O sea, no empezaste por el 2, estás brincando el 1, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema, pero de una vez. ¿Ya? Ya me voy. Le voy a hacer así con la bolsita. Vaya conmigo. Entonces, vemos cómo paso por paso, etapa por etapa, Israel se revelaba cosas establecidas. No por Moisés, no, aunque ellos desahogaban y desfogaban con Moisés, no era con Moisés el problema. Se rebelaban ante lo establecido por Dios. Y el rebelarse con lo establecido por Dios era rebelarse ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios. Le digo, en la empresa, así cuando pasa, mire, a veces yo llego y le voy a decir a una señora, una persona o un hombre, mira, hay que hacer esto. ¡Ah, pero qué! Se voltean como uno. Y yo he aprendido que esa persona en realidad no se está rebelando conmigo. O sea, yo soy el que está enfrente de ella y es como el monito ese de box. ¿Se acuerdan? Uno que tenía muchos los niños que le pegan y ¿se acuerdan? Se desahoga conmigo. O sea, a mí me tiene enfrente y conmigo está despotricando, desahogándose, pero no entiende que contra quien se está rebelando es contra la empresa. ¿Sí me explico? No entiende eso, ¿verdad? Se desahoga conmigo y yo tengo que ya dejarla que me haga así, o sea, 10 veces así. Ya se desahogó, ya. Mire, hay que hacerlo así. Sí, lo voy a hacer. ¿Verdad? Ya que se desahogó conmigo, ya que se desahogó conmigo, ya que desahogó su enojo, ya su ira contra la empresa, no sé. Hombres igual, no crean que igual los hombres, cuando va eso sí, también, es lo mismo. Pero es un ejemplo que estoy dando, ¿sí? Pero no es contra mí que donde se están rebelando, ellos no se dan cuenta. Es contra la empresa que yo en ese momento represento nada más ahí, en ese momento, ¿sí me explico? Ahí lo estoy representando, esos reglamentos que ya están. Entonces, etapa por etapa, el pueblo se estaba rebelando contra Dios, ¿verdad? Dios les decía, cómete, te voy a dar de este pan, no, de ese no quiero. ¿Vas a hacerle así? No, de ese sí no. No envíes, no, vas a entrar a la tierra, sí, pero voy a hacerle primero así. Bueno, ¿va? Entonces, todo eso está pasando. Y todo eso es lo que ha llevado el pueblo hasta este capítulo, el capítulo 16. ¿Sí? Esas nuevas reglas del talit y de las ofrendas era para esa generación que iba a venir, que iba a entrar de esa forma, iban a vivir ellos. Los otros ya no. Los otros ya se acabó su tiempo, van a morir en el desierto y hasta ahí llegaron. ¿Sí? Tenemos que tener eso muy presente, porque el que lo estableció fue Dios. Entonces nos vamos a ir al capítulo 16. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levit, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y además On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, vemos aquí que este Coré, hizo un buen equipo, ¿no? Se hizo su buen séquito ahí. Se llevó hombres de renombre, no junto a cualquiera ahí, ¿verdad? Se agarró los de renombre, de las tribus, príncipes. ¿Por qué cree que se llevó a este On, hijo de Pelet? ¿Qué dice ahí? On, hijo de Pelet, ¿de dónde? De Rubén. ¿Por qué cree que lo escogió? De Rubén, ¿por qué? A ver, ¿por qué?
Porque los rubenitas eran ¿quiénes? Primogénitos. Los primogénitos, pues le estaba dando peso a su grupo, ¿no? ¿Sí me explico? Se agarró a un hijo de Pelet que provenía de Rubén, y los rubenitas son primogénitos de Israel. Pues me lo llevo, órales. Coré era hijo de quién? De Gistad. ¿Y de la tribu de qué? De Leví. Pero de la familia de Coat, ¿va? O sea, era un coatita, y los coatitas son de las familias descendientes de Leví. O sea, los levitas eran una tribu bien grande, pero divididas en familias que descendían de ellos. Acuérdense que ya lo vimos en una parashá pasada. Unos eran los coatitas, otros eran los ¿qué? A ver, acuérdense, ¿los qué? Gersonitas, y otros eran los de Merari, ¿se acuerdan? Por eso todas las parashá van unidas. Por eso es que la escritura se tiene que leer así, ¿verdad? Forma paso 1, 2, 3, 4, porque todo embona, ¿verdad? Entonces Leví era una tribu. Dentro de esa tribu estaban los coatitas, los de Merari y los de Gersón, ¿sí? Y y este Coré era un coatita, era levita, era levita. Coré era levita, pero era de la familia de Coat. ¿Sí me explico? Era un levita coatita, ¿sí? Y se trajo a On, hijo de Pelet, de los rubenitas. Y con esos 250, ese equipazo que armó, en el versículo 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Cuando oyó esto, Moisés se postró su rostro en tierra y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que escogiere, a él se acercará, a él lo acercará. Haced esto: tomen incensarios, Coré y todo su séquito, y pónganle fuego en ellos, y pongan incienso delante de Yahweh mañana, y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Eran levitas, ¿sí? Entonces el Señor, o sea, ellos le están dando así como que algo muy solemne, ¿no? Están así como que hasta usando las mismas escrituras. No, ¿tú por qué te enseñoreas de este pueblo, que es el pueblo de Yahweh, sus pueblos santos, y tú quieres gobernarlo? ¿Sí me explico cómo estaba transgiversando todo el asunto? Y Moisés le dijo: bueno, lo vamos a hacer así santamente como tú estás diciendo, ¿verdad? Van a tomar incensarios, 250 incensarios tú y tu grupo, le van a poner incienso, van a pararse delante de Yahweh y a cumplir con el protocolo del incienso, ¿verdad? Para que escoja él a los santos. Tú dices que son santos y que así se debe hacer, pues así se va a hacer, ¿verdad? Como tú estás diciendo. Mire, hubo una parashá que la vimos, que fue todo el capítulo 4, ¿sí? En esa parashá se habló de los hijos de Coré, de los coatitas. En esa parashá se habló de los coatitas, de Merari, y se habló de Gersón. Y es a lo que aquí hace referencia a Moisés en el verso 8, perdón. Dijo Moisés a Coré, o sea, lo reconvino, ¿verdad? Ya que les dijo todo eso, se acerca a Coré y lo trata de reconvenir, le dice: oíd ahora esto, hijos de Leví, ¿os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministrares en el servicio al tabernáculo a Yahweh, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Y que te hizo acerca de ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito
sois los que os juntáis contra Yahweh. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmures? O sea, le está diciendo, mira, ya se te había dado un encargo. Y pues Aarón no es nadie, o sea, ¿se me explica? O sea, ¿quién es Aarón para que te reúnas contra él? O sea, en pocas palabras, Aarón es un sirviente nada más, no es nadie, es un sirviente. No es contra él con quien te estás levantando, es contra lo estipulado por Dios. Vámonos al capítulo 4 de Números, 4 del 1 al 5. Por eso es que esto de rebote da, ¿no? Cuando conocen las Escrituras, entonces conoces la Torá y entonces puedes, ¿qué? Obedecer. Juzgar. No conoces las Escrituras, pues entonces no puedes juzgar. ¿Sí me explico? De rebote nos estamos dando cuenta aquí de algo. Nos vamos al 4.1, del 1 al 5, ¿vale? Le dije. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años hasta 50. Todos los que están en esta compañía servirán en el tabernáculo de reunión. Y el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y ahí empieza a describir actividades. Aarón y sus hijos, cuando se iba a mudar el tabernáculo, Aarón y sus hijos eran los únicos que iban a tocar el arca, empezar a desarmar los velos, cubrir el arca, envolver las cosas santas, guardarlas, recogerlas. Eran los únicos. Cuando esas labores estuvieran hechas, es cuando iban a venir los coatitas y cargar todas las cosas. ¿Sí? Ellos no las iban a envolver ni las iban a tocar, ya iban a estar empaquetadas, por así decir, ¿verdad? Envueltas debidamente por las personas que Dios había estipulado que sí las podían tocar. ¿Sí? Amén. Que eran los hijos de Aarón y Aarón. También levitas, y Coat también era levita, pero no era ese su trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, ahí empieza toda esa descripción y le dice a Aarón, tú y tus hijos van a agarrar las cosas, las vas a envolver en pieles de tejones, van a ponerlas sobre el propiciatorio, etcétera, y le da muchas instrucciones. Y entonces, cuando termines, los de Coat ya vienen, son los de la mudanza, por así decir, y agarran las cosas y a donde tú dispongas que se van a poner, ahí después Aarón y sus hijos les van a decir, aquí ponlas, aquí las bajan, aquí las acomodan, ya nosotros las desempaquetamos y las volvemos a instalar. ¿Sí me explico? Eso es todo lo que se ve de ese capítulo en adelante. Me voy al verso 17 al 20. Habló también Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezcan las tribus de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto, Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. O sea, todo eso se refiere a lo mismo. Les está diciendo, tú, Aarón, y tus hijos son los que les van a decir qué hacer y cómo hacerlo. Porque si se hace de otra manera, se van a morir ellos, los de Coat. Entonces, presérvales la vida diciéndoles cómo hacer, así cuadraditos. Diles qué van a hacer, cómo lo van a hacer, sus labores. ¿Sí me explico? Tú les vas a decir qué van a hacer y cómo. Tú y tus hijos les van a dar sus chambas a cada uno para que no mueran. Porque ellos ni siquiera deben ver las cosas santas cuando las estás envolviendo o desenvolviendo. Eso no es su asunto, eso es contigo, ¿verdad?
Entonces, para que no les pase nada, tú gobiérnalos. ¿Sí me explico? O sea, no gobiérnalos, dirígelos, ¿sí? Dirígelos. Porque así yo lo establecí, ¿sí? Entonces, todo eso son los contextos que viene pasando hasta el capítulo 16, ¿verdad? Todo ese hilar de la historia. Porque en el capítulo 3, si lo puede usted leer después, en el capítulo 3 es cuando Dios le dice a Aarón que el sacerdocio va a ser de él y de sus hijos, ¿sí? Son levitas igual que Coat, que los gersonitas, pero el sacerdocio lo iba a ejercer Aarón y sus hijos, no los demás de Leví, ¿sí? Entonces en el capítulo 3, del verso 10 en adelante, es cuando Dios le dice a Aarón esas labores de sacerdote, ¿sí? Adelante. Entonces me quedé en el verso 10 del capítulo 16. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Yahweh, porque Aarón, ¿quién es para que contra él murmures? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destilaba leche y miel para hacernos morir en el desierto? Sino que también te vas a enseñorear de nosotros. Ni tampoco nos has metido en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredad de tierras y viñas. ¿Vas a sacar los ojos de todos estos hombres? No te vamos a hacer caso, no vamos a ir a subir contigo, le dijeron a Moisés. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Yahweh, no mires su ofrenda. Acuérdate, Yahweh, que ni un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos le he hecho mal. Después le dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, los que están contigo, ¿verdad? Tu grupo, pónganse mañana delante de Yahweh, tú y ellos, y también Aarón. Tome cada uno su incensario y pongan incienso en ellos y acérquense delante de Yahweh con su incensario. Los 250 incensarios, tú también y Aarón también, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Yahweh apareció en la congregación, delante de la congregación, y Yahweh habló a Moisés y Aarón diciendo, apartaos de esta congregación y los consumiré. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus y de toda carne, ¿no es un solo hombre el que se rebeló? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, de la tienda de Datán y de la tienda de Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y los ancianos de Israel fueron con él. Y le dijeron a la congregación, apartaos de las tiendas de estos hombres y no toquéis ninguna de sus cosas para que no perezcas con ellas. Y se apartaron de la tienda de Coré y de Dan y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, con sus hijos y aún sus hijos pequeños. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Yahweh me ha enviado, si hiciere estas cosas, y que sepan que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, muriesen estos, se refiere a una muerte normal, natural. O si ellos al ser visitados por Dios,
siguen la suerte de todos los hombres, entonces Yahweh no me envió. Mas si Yahweh hiciera algo nuevo, y la tierra abriera su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos hasta la tumba, otras versiones dicen hasta el Seol o hasta el sepulcro, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa y a todos los hombres de Coré y a sus bienes. A sus bienes, y ellos y con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel que estaba alrededor de ellos huyeron gritando, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Yahweh y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Mire, ahí pues describiendo los hechos, ¿no? Traían su incienso, hicieron todo lo que pues querían hacer conforme al protocolo, y pusieron a Dios a prueba, ¿verdad? A ver a quiénes escogía, a quiénes respaldaba, a ver si era así o asá la cosa, ¿verdad? Y Dios, ¿qué hizo? Los mandó vivos al Seol, a Coré y a todo su grupo. Y descendió fuego, y a esos 250 hombres de renombre en Israel, pues los consumió. Quedaron ahí los puros incensarios. Nada más eso quedó ahí. Porque no era contra... O sea, Dios ya había marcado cómo se hacían las cosas. Porque Él así quiso. ¿Sí me explico? Porque Él así dijo, se va a hacer así. Y así se iba a hacer. Y aunque Coré viene, Coré todo el camino pues ha visto que Dios castiga al pueblo, ¿verdad? Hay muertes, pero cuando habla Coré, él contra quien se queja es contra Moisés. Ustedes se han enseñoreado de este pueblo, y ustedes han hecho esto, y ustedes... Pero nunca dice Coré, me llama a mí la atención eso, porque él nunca dice: esto nos ha pasado por nuestra rebelión. ¿Se da cuenta? Nunca lo mencionó. O sea, nunca lo mencionó. Yo creo que la misma energía que le llevó juntar a On, juntar a los de Rubén, juntar a los 250, juntar a todos, pues yo creo que con esas mismas energías se hubiera puesto a meditar el por qué habían pasado las cosas, ¿verdad? Porque él nunca menciona ahí: todas estas cosas nos sucedieron por rebeldes. Todas esas cosas que pasaron nos sucedieron por haber desobedecido lo que él había establecido una vez tras otra. O sea, ni por aquí le pasó, ¿verdad? O a lo mejor sí, pero tenía el corazón tan duro que quiso cambiar las cosas, ¿verdad? Porque pues nosotros no vamos a entrar a la tierra prometida, van a entrar otros, no, pues vamos a hacer un orden nuevo, ¿sí me explico? Vamos a juntarnos a los de Rubén, que son los primogénitos, para que ellos estén con nosotros, revelándose algo que ya Dios también había estipulado, o sea, no es nomás porque sí. Porque cuando salió en Éxodo, cuando salió el pueblo de Egipto, cuando iba a salir, si se va usted a esos capítulos, Dios le dice al pueblo, a Aarón y a Moisés: los voy a sacar de Egipto, y como prueba de lo que los voy a sacar de Egipto y agradecimiento, van a consagrarme a mí los primogénitos. ¿Se acuerdan? Todos los primogénitos van a ser consagrados a mí, sea de mujer o sea de bestia, van a ser consagrados a mí. Y yo, esos primogénitos que son míos, son para mi servicio, ¿sí? Porque por eso los saqué de Egipto. Si nos regresáramos al Éxodo. Y cuando el pueblo se reúne en el Sinaí y se rebela contra Dios con un becerro de oro, ¿se acuerdan? Les dice: Israel, este es tu Dios, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y con eso
ellos, todo lo que le habían consagrado a Dios, ¿a quién se lo estaban entregando? Al becerro, ¿verdad? A los Baales, ¿sí? Porque previo a eso Dios les había dicho, yo soy el que los saqué de Egipto, yo los estoy sacando con mano fuerte y por eso me van a consagrar sus primogénitos para mi servicio, entre otras cosas, entre otras más que van a hacer. Y cuando ellos se rebelan con Dios, le dicen, no, pues, se rebelan y usan el becerro, tú nos sacaste de Egipto, tú eres el que nos sacó, o sea, todo aquello ya se lo estaban entregando al becerro. Después, tiempo después, Dios les dice, miren, los primogénitos que son míos de todas las tribus, pero van a ser redimidos a través de ¿quiénes? De Aarón y de sus hijos, ¿verdad? De los levitas. O sea, los primogénitos que me deben servir a mí, ahora se los voy a traspasar a Aarón y a sus hijos, y ellos me van a servir en lugar de ustedes, en lugar de los primogénitos de ustedes. O sea, ustedes consagren los primogénitos y esa consagración es transferida a los levitas, por eso a ellos les van a dar ustedes sus ofrendas y muchas cosas más, porque ahora ellos van a tomar el papel de primogénitos de Israel. ¿Sí me explico? Y a través de ellos es con lo que yo voy a tratar con ustedes, ¿verdad? La autoridad del primogénito es el puente con el que Dios trata con cada familia. Ahora va a ser, pero a través de los levitas, de Aarón y sus hijos, que los representan a los primogénitos de Israel, y entonces a través de ellos voy a tratar con ustedes. ¿Sí me explico? Ahora ellos van a ejercer esa autoridad, ese cargo, ese ministerio, con todas las cargas y beneficios que vienen de eso. Porque el que tiene autoridad para ejercer una autoridad en un pueblo es una carga, es una carga. No es nomás así, es una carga, no creo que es un privilegio. O sea, es un privilegio, pero trae sus cargas. ¿Sí? Trae cargas y beneficios, pero a veces al pueblo se le olvida que trae cargas. O no lo entiende, ¿sí? Y ahora le dice, va a ser a través de Aarón y sus hijos. Por eso Coré ahora juntó a los rubenitas. No, mira, hasta la primogenitura te quitaron, ¿sí? Hay que reclamar eso también. Vénganse, uno de Rubén, ¿verdad? Porque vamos a hacer un orden nuevo, ¿verdad? Yo y mi familia vamos a servir, vamos a tomar el sacerdocio, y los rubenitos van a retomar su primogenitura delante de Dios, y quiso armar ahí todo su orden nuevo, revelándose a todo lo que Dios ya había dicho por algo, porque cada vez que todo eso pasó, fue por una razón, ¿verdad? Por una razón se fueron dando todas esas cosas que Dios hizo. Por eso es que Moisés le dice, ¿también quieres el sacerdocio? Ya se te olvidó, ¿verdad? Que eso lo traspuso Dios a ellos, a Aarón y sus hijos. ¿Se te olvida que eso lo hizo Dios? ¿Sabe qué le pasó también a las otras dos personas? ¿Cómo se llamaban? Datán y Abiram. También, ¿no? Para que no se nos olvide, también fueron llevados vivos al Seol. ¿Sí? Él, sus tiendas y todas sus casas. ¿Ok? Me voy a ir al capítulo 41, al verso 41. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahweh. Otra vez. ¿Quiénes eran los culpables, según ellos? ¿Quiénes eran los culpables? Moisés y Aarón, ¿verdad? Ellos trajeron la muerte, O sea, otra vez la falta de reconocer que es por su pecado, que es por su rebeldía. Otra vez lo mismo, ¿se da cuenta cómo somos? O sea, ¡ay, pasó por esto! O sea, no te das cuenta que es por rebeldía, que es por pecado. Otra vez es culpa de Moisés y de Aarón. Otra vez, ellos trajeron la muerte, ¿verdad? Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Yahweh, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión.
Y Yahweh habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de la presencia de Yahweh, la mortandad ha comenzado. Y entonces tomó Aarón el incensario como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré, aparte de aquellos. Después volvió Aarón a Moisés y a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Fíjese qué contraste. El pueblo le dijo a Aarón y a Moisés: ustedes trajeron la muerte, ustedes los mataron. Todas aquellas veces que ha pasado, ustedes los mataron, ustedes han matado a esta congregación, han traído la mortandad, se han enseñoreado del pueblo. Y Dios, sí, yo soy el que contra mí se han rebelado, no contra mí, yo soy el que les va a enviar la mortandad, yo. Y empezó la muerte. Y por gracia de Dios, ¿a través de quiénes vino la vida? A través de Moisés y Aarón. A través de Moisés y Aarón. O sea, Dios había enviado la muerte, no Moisés y Aarón como decía el pueblo, ¿sí? Dios la envió. Y a través de aquellos que despreciaron, no, ustedes son la muerte, a través de ellos ellos obraron para vida, ¿se da cuenta? Porque fue cuando Moisés, puesto hacia abajo, ¿verdad?, en el suelo, le dijo a Aarón: corre, ¿verdad? Llévate el incensario porque Dios ha mandado la muerte al pueblo, a la congregación. Y Aarón corriendo, agarró el incensario, le echó lo que tenía que llevar y corrió al pueblo a salvarle la vida. ¿Se da cuenta? Amén. Corrió, ahí dice corrió, yo me lo imagino corriendo pensando en todos esos que iban a morir. ¿Sí me explico? En salvarles la vida, ¿sí? Y se paró, dice que se paró, y hasta donde él llegó, ya todos los muertos, ¿sí me explico? Hizo una partición, ¿verdad? De aquí a donde él se paró hacia allá, quedaron vivos, ¿verdad? Hasta que él llegó y se paró en medio, ahí paró la muerte. Hizo una barrera, hizo una protección, ¿sí? Todos aquellos murieron, pero a todos estos que alcanzó, les preservó la vida. ¿Se da cuenta? O sea, totalmente contrario a lo que el pueblo creía, ¿verdad? A través de ellos llegó la vida. Como también ese pueblo había juntado a de los príncipes representantes de las tribus en esa rebelión que se había gestado, Dios ya tenía que recalcar, porque en la mente de ellos ya estaban varias cosas ahí, en las mentes del pueblo ya estaban envenenados con varias cosas ahí en su mente, en su corazón. ¿Sí? El capítulo 17. Luego habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno de ellos en la vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel
con que murmuran contra vosotros. La vara, acuérdense que la escritura es muy rica, es muy amplia. La vara sí hace mención o referencia al Mesías, que de la muerte puede provenir la vida y dar fruto, reverdecer, sí. Pero aparte de eso, Dios también trató con los líderes de cada familia, porque ya en su corazón ya se había gestado la rebeldía, ¿verdad? Entonces les dijo, miren, cada uno de ustedes, líderes, príncipes, por familia, tomen una vara para que no les quede duda. ¿Sí me explico? Tomen cada uno, está bien. Todos quieren tomar su papel, ¿verdad? Dicen que ustedes, que son los príncipes, pues tienen poder, su lugar. Bueno, a ver, agarren cada uno una vara. También Leví, por medio de Aarón, que es levita, de la tribu de Leví, pongan su nombre y tráiganme esas varas, ¿verdad? Y yo les voy a decir, de esas 12 tribus, quién es el que yo he escogido para sacerdote, para que no les quede duda, ¿verdad? Para que no les quede duda todo ese veneno que ya traían inyectado, ¿verdad? Pues había que enseñarles otra vez, ¿verdad? Y sucede que al otro día, la única vara que había reverdecido, dado fruto, hasta un, ¿qué dice ahí? Un retoñito, hojas, almendras, que eran los frutos, era la vara ¿de quién? De Leví, de Aarón, ¿verdad? De Aarón, de la tribu de Leví. Entonces, de las 12 tribus, yo estoy escogiendo a los levitas. De las 12 tribus es a través de Aarón y sus hijos, ¿verdad? Para que ya no les quede duda, para que otra vez se les grabe, ¿verdad? Para que aprendan y entiendan que como yo he dicho, así es, porque yo sé. ¿Sí me explico? Porque ustedes no saben y a lo mejor no les toca saber, pero yo sé. Me estoy refiriendo a Dios, ¿eh? Y sucede el milagro, ¿verdad? Sucede el milagro y Dios les demuestra otra vez, les confirma que es como Él dice, así se debe hacer y así se va a hacer, ¿verdad? La segunda parte de la parashá, nos vamos a ir al libro de Samuel. Pero, a ver, así rapidito. Elías, por favor, Apocalipsis 12, verso 11. Ahorita lo lees cuando te lo pida, por favor. Alejandra, Apocalipsis 12, verso 15. Carolina, Salmo 2, del 1 al 10. Salmo 2, del 1 al 10. Chema, Apocalipsis 20, versos 12 y 13. Antonio, Apocalipsis 20, del 1 al 4. Sale. A ver, empezamos. Elías. Vamos a escuchar. Apocalipsis 12, 11, ¿no? Sí. Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y del mensaje. ¿A 12, 11 es ese? 12, 11. Entonces me equivoqué. Vámonos al otro. Apocalipsis 12:15. Ajá. Tras la mujer, la serpiente echó de su boca agua como un río, A ver. para que lo hagas. No, yo me equivoqué, perdón. Es 19, el 12 cámbialo por 19. Ok, 19, 11. Vi el cielo abierto, vi un caballo blanco, Ajá. y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. ¿Con justicia qué? Juzga, Juzga, no se le olvide. ¿De quién habla ahí? Yeshua, Del Mesías. ¿Y con justicia el qué? juzga. Juzga. No se le olvide eso. ¿Sí? Verso 15 del 19. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con el cetro de hierro.
Él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Todopoderoso el Shaddai. Ok. De su boca sale una espada que hiere a las naciones. ¿Qué espada cree que es esa? De la justicia. La palabra, su ley, su Torah. Con esa Torah, con esa ley, Él va a herir y regir a las naciones. Salmo, el que les dije. Ah, ok. No, yo lo tengo. A ver, ajá. Pero es que 2, 1:10. del 1 al 10. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, líbrenos de su yugo, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Okay. Otra versión dice, ustedes jueces reciban amonestación y déjense guiar. Juzgar, jueces, ¿sí? Juzgar. El pueblo de Dios es juzgado, ¿sí? A lo mejor en el cristianismo, por así decir, no se enseña esto. El pueblo de Dios debe ser juzgado, ¿sí? El pueblo de Dios debe ser juzgado porque debe ser regulado, ¿sí? A lo mejor eso choca con alguna enseñanza, pero no dice así las Escrituras. El Mesías es juez. Él le dice a los jueces de la tierra que Él los va a guiar y los va a juzgar con la espada que sale de su boca, que es su ley, lo establecido por Él. Mire, a través de la historia, Dios le dio al pueblo un rey, o le ha dado reyes, figura del Mesías, ¿sí? Los dos más sabidos o los dos preeminentes son David y Salomón, ¿verdad? David y Salomón, porque Salomón era el vástago de David y al que el Señor le dio sabiduría para guiar a su pueblo. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 3. Del verso 16 al 28 se lleva a cabo el evento donde dos mujeres llevan un caso adelante del rey. Por eso les digo que Salomón es un tipo del Mesías, porque Salomón, al igual que el Mesías, como en los pasajes que acabamos de leer, ejerció dos roles, que fue el de ser rey y ¿qué más? Y juez, porque el pueblo de Dios sí debe ser juzgado, ¿sí? Y Salomón ejerció cuando él se consagró a Dios, cuando él, antes de establecer el templo, cuando él se humilló delante de Dios y ofreció miles de sacrificios en consagración a Dios y humillándose delante de él, dice la Escritura que Dios se le reveló y que le dijo, te voy a dar sabiduría y riquezas aparte, ¿no? Algo que le dio, para que seas rey sobre mi pueblo, para que lo puedas gobernar. Te voy a dar sabiduría, y con esa sabiduría es que Salomón ejerció dos roles, el de juez y el de rey, aprobado por Dios. ¿Sí? Cuando vemos del 16 al 28, vemos cuando
estas dos mujeres presentan delante del rey y juez un caso. ¿Se acuerda? Es cuando van y le dicen, no, mira, vivimos juntas, cada una tuvo un hijo, las dos teníamos a nuestro hijo, y en la noche ella se durmió sobre su hijo, lo ahogó, lo mató, y ahora al amanecer, pues dice que me cambió, durante la noche me cambió el niño, y ahora al amanecer, pues me dejó el muerto y se quedó con el vivo, ¿se acuerdan? Y pues no, este es el mío es el vivo y el de ella es el muerto, y la otra decía lo mismo, ¿se acuerdan? Y presentan ese caso delante del rey, que también es juez, ¿sí? Y Salomón, con esa sabiduría y conocimiento de Dios, llega a un veredicto, ¿se acuerda? Juzga el caso, ve cómo está el asunto y da un veredicto. ¿Saben qué? A ver, traigan una espada. Sencillo, vamos a terminar por lo fácil, ¿va? Parafraseando ahí. Traigan al niño, traigan una espada y les dice, corten al niño, córtenlo y denle a cada uno la mitad. Y la que sí era su madre, dice la escritura que las entrañas se le conmovieron y prefirió perder al niño y quedar como mentirosa que a que el niño muriera. ¿Sí me explico? Dijo, no, mejor dale ahí al niño, mejor. Y entonces Salomón dijo, esta es la madre, y le dio al niño. ¿Sí? Lea cómo termina ahí el capítulo 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para juzgar. Al pueblo no le gusta ser juzgado, ¿se da cuenta? No nos gusta, hasta miedo nos da, ¿verdad? Hasta miedo nos da, ¿se da cuenta? Le tuvo miedo porque vieron que ese rey sí era capaz de juzgar, que ese sí iba a decir tú no y tú sí, tú no tienes la razón y tú sí, y las cosas se van a hacer así. ¿Se da cuenta? Que hasta el pueblo le dio miedo porque se dio cuenta que ese rey no lo iban a poder engañar, que ese rey, por más difícil y enredado y intrincado que fuera el asunto, le iba a encontrar la verdad, la solución, y como debe ser. ¿Se da cuenta? Hasta miedo le dio al pueblo. ¿Por qué le digo eso? Para que guarde eso en su corazón. No nos gusta ser juzgados, pero tenemos que ser juzgados. El pueblo es juzgado por Dios, ¿sí? Porque de esa manera es juzgado y es corregido y es regulado, para que haga lo que sí tiene que hacer y no haga lo que no tiene que hacer, ¿sí? Por eso es que Dios le dio esa sabiduría al Salomón, para que los gobernara y los juzgara. Cuando nos vamos al libro de Samuel, en la porción de la Parashá, en el 11, todo el capítulo 11 nos habla de que el pueblo, bajo ciertas circunstancias, cuando vio que otros reyes venían hacia él y a enfrentarlos, el pueblo le dijo a Samuel. Samuel era un ¿qué? Acuérdese, ¿era qué? Un juez. Samuel, el pueblo le dice, mira, ya no queremos jueces, porque Samuel era uno de muchos jueces que Dios había puesto en Israel para guiarlos y juzgarlos. Y el pueblo le dice, no, mira, cámbianos los jueces, mejor en vez de jueces vamos a tener ¿qué? Reyes, como los demás pueblos. Mira, el pueblo es muy vivo, ¿verdad? Porque ellos saben, al ver a los demás reyes, ay, de los amorreos, ellos al final, sabe que hay una diferencia entre juez y un rey en la Biblia, salvo cuando es la figura del Mesías, salvo en esas. El que es juez representa a Dios, no regula para sí mismo. El que es juez reconoce a Dios y regula según lo que Dios dice.
El que es juez conoce las escrituras, la Torá, y por eso puede juzgar. Y entiende y sabe que no está juzgando por sí mismo, está juzgando en nombre de Dios. Cosa diferente pasaba con los reyes, porque los reyes siempre terminaban por gobernar para sí mismos, por gobernar de acuerdo a sus vientres, de acuerdo a sus lujurias, de acuerdo a sus apetitos. Los reyes podían negociar, hacían sus favoritos, podías tú ser de los favoritos del rey, obtener favores, obtener indulgencias. Los reyes eran corruptibles, a veces no conocían la Torá, negociaban, podían ser hasta ligeros, ¿sí me explico? Porque terminaban reinando para sí mismos. ¿Sí me explico la diferencia? Y los jueces no. Los jueces regulaban en el nombre de Dios. Por eso, cuando usted lee todo esto, Samuel, si esa parte léala y va a ver que coinciden las palabras que dijo Moisés. Cuando Samuel ya iba a entregar el cargo, ya había envejecido, le dice al pueblo: delante de Dios, hagan memoria si alguna vez tomé algo de la mano de ustedes para mí. Hagan memoria si a alguno de ustedes los defraudé. Hagan memoria si les falté a alguno de ustedes. Cosa semejante a lo que habló Moisés allá, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque el que es juez, puesto por Dios de acuerdo a las escrituras, que conoce las escrituras, no un pagano, no un impostor, no. El que sí es, regula para Dios. ¿Sí me explico? Regula en nombre de Dios, con la Torá que conoce, que representa a Dios. Y eso no le gustaba al pueblo. Mejor queremos un rey. Salvo cuando llegó Salomón, que ahí él era rey y ahí fue cuando les dio miedo, ¿verdad? Porque él, aparte de rey, es juez, y del mejor, pues ahí sí ya, ni para dónde se pudieron hacer. Entonces, toda esta parte es una rebelión parecida también, al final es rebelión. Porque el pueblo se rebela contra Samuel, y no contra Samuel, sino contra el Dios que él representaba. No quiere ser juzgado por la Torá, por las escrituras, que al final son las escrituras del Dios que está regulando al pueblo. Porque el pueblo debe ser juzgado y debe ser regulado. Por eso es que concuerda con lo que el Mesías dijo una vez. ¿Se acuerda, señor Caramillo? Ahorita ya usted dijo que el Mesías dijo: juzgad ¿con qué? Justo juicio. Con justo juicio. No dice no juzguéis. Eso es una parte que si lo lees en el contexto, no es así el asunto. Sí, el asunto es juzgar con justo juicio, con conocimiento de. Por eso puedes juzgar. Le voy a poner que busque de tarea un versículo. Hay un pasaje en la Escritura que Dios le dice al pueblo: ustedes no quieren a los jueces que yo envié. Pero la clave está en que dice: a los que yo envié para apacentaros. ¿Se da cuenta? Cuando él dice para apacentaros, ¿qué significa? ¿A qué se refiere? ¿Qué se apacienta? Las ovejas. Ustedes son mis ovejas, y para apacentarlos envié ¿qué? Jueces. Mire, en el cristianismo eso no se entiende, ¿eh? No se entiende que el apacentar es ser juzgado también. Porque así dice la Escritura. Para Dios el apacentar es regular, es juzgar. Porque se te está apaciendo, ¿cómo se? Apacentando. ¿Sí? Él les dice: ustedes no quieren a los jueces que yo envié para apacentarlos.
cosa que contrasta con lo que dice el Salmo 23, que yo creo que todos lo hemos clamado en nuestro corazón. ¿Qué dice el Salmo 23? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué dice? Nada me faltará, en pastos delicados me llevarás, junto a corrientes de agua. Y dice, por sendas de justicia, ¿qué? Me guiarás. O sea, todo eso describe a que yo soy tu oveja y me dejo apacentar por ti. Lo que pasa es que no te han dicho que el ser apacentado es ser juzgado y regulado. Es parte de, ¿sí? ¿Con qué? Con las escrituras, ¿verdad? Entonces, a veces, pues te quiero llevar a los pastos como a las ovejas, te quiero llevar a los corrientes de agua, te quiero llevar a las sendas de justicia como una ovejita, pero en tu corazón no te dejas juzgar por Dios. ¿Sí me explico? No te dejas regular, no te dejas que la Torah sea esa espada que te quite lo malo. ¿Sí me explico? Que te haga, que también a eso se refiere la circuncisión del corazón, ¿verdad? No te dejas limpiar por el Mesías, que es el supremo pastor, que también es juez. ¿Quieres que sea tu pastor? También tiene que ser tu juez. ¿Quieres que sea tu rey? También tiene que ser tu juez. ¿Sí me explico? Y si quieres ser apacentado y ser una oveja, como dicen las Escrituras, tienes que conocer las Escrituras y dejarte guiar por ellas. Dejarte ser regulado por ellas, para que puedas ser oveja. ¿Sí me explico? Lea en su casa todo ese capítulo de Samuel. Léalo junto con lo de los reyes de Salomón. Léalo junto con la primera parte de la parashá, con lo de Moisés, para que Dios trate con nosotros, ¿verdad? Porque yo les decía hace rato, más allá de una persona, si fue Moisés, si fue esto, si fue el otro, y si un día es el Marcos, ¿sí me explico? Más allá de eso, es someterse al que puso las reglas. Amén. Más allá de eso es dejarse regular, dejarse juzgar por el que puso las reglas, por Dios, por las reglas que Él está establecido, sea quien sea que sea el intermediario, ¿verdad? Un día puede ser Moisés y un día puede ser el Marcos. ¿Sí me explico? Más allá de eso, eso es secundario. La verdad es, si en nuestro corazón nos estamos dejando ser juzgados por Dios, ser regulados por Él, ¿verdad? Ese es el punto, ¿sí? Para ver si nos estamos cuadrando a las cosas que Él dice. Pues, por lo pronto, estamos.